Pues sí, es que las cosas que hay que ver, eso sí. Sí, por ejemplo, en un partido de fútbol se lesionó el árbitro de línea. ¿En serio? Entonces llamaron al cuarto árbitro, pero resultó que también estaba lesionado. ¿En serio? ¿Y qué hicieron? Entonces tocó buscar a un hincha de la tribuna que se bajara a pitar el partido. Uy, buenísimo. ¿Y dónde pasó eso? No sé. Ah, Pipe, ¿qué estás haciendo? Pues Mauro, aquí bastante pensativo con lo que dijo el ministro de Salud, que todo el problema de las EPS es como armar una tormenta en un vaso de agua. Ay, tormenta en un vaso de agua cuando está de por medio la salud de 13 millones de colombianos. Tormenta en un vaso de agua cuando las EPS que prendieron los alarmas son las que más han acogido usuarios de otras EPS. Bueno, sí, pues tormenta en un vaso de agua que fundamentalmente el problema es porque el gobierno no les gira los recursos a las EPS. Una plata que les está debiendo. Esto va para largo esta negociación, pero tormenta en vaso de agua para nada. Y un tema que les quiero sugerir para que tratemos esta semana es el papel que puede jugar la infraestructura como motor de recuperación de la economía. ¿Se acuerdan que el ministro de Hacienda dijo, la infraestructura va a recuperar la economía? Analicemos eso. Bueno, Karen, ¿y cómo es el tema del precio de las hamburguesas? Bueno, que con el precio de una hamburguesa en específico, que ustedes se van a enterar cuando vean la nota, se puede saber si una moneda está subvaluada o sobrevalorada. Uy, una nota con misterio. Vamos a ver cómo sale eso. Y Pipe, ¿qué está pasando en Chile? 3 trimestres seguidos de contracción económica. Pues Mauro, todo el análisis en impacto internacional, sobre todo porque Chile tiene unas características muy distintas a la economía nacional. Buenísimo hacer esa comparación y ver qué está pasando. Vamos. La semana pasada conocimos las cifras de crecimiento del segundo trimestre de este año, cifras que por demás analizamos en impacto económico, pero adicionalmente que fueron decepcionantes comparadas con el año anterior. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hizo una propuesta viendo estas cifras. ¿Qué hay que hacer? Como lo dicen las cifras, hay que actuar sobre el sector de construcción, obras civiles y construcción de vivienda, que son los que tienen el negativo más alto y sobre los cuales hay que hacer la recuperación económica. ¿Pero qué se necesita para dinamizar este sector de la infraestructura? Justamente se redactaron algunos puntos para que la infraestructura se vuelva el rescate de la economía. ¿Qué está pasando, Mauricio? Pues Karen, el gremio del sector ha hecho una propuesta que es clave. ¿Por qué? Porque no es difícil poner en marcha nuevamente este sector que jalona empleo, jalona bienes intermedios, insumos, es decir, mueve muchas cosas. Veamos lo que ha pasado con el sector infraestructura para saber desde dónde hay que levantarlo. Esta es la situación de los últimos trimestres. Ojo a esta comparación que se hace en este gráfico de Fedesarrollo, donde yo trabajo parte del tiempo. Se compara el dato del segundo trimestre de este año, del que hablaba Karen en términos de crecimiento, con el último trimestre antes de la pandemia, es decir, el cuarto trimestre de 2019, para ver cómo una cantidad de sectores han crecido, se han recuperado, pero la construcción tiene el peor comportamiento. Ojo que en la construcción está vivienda por una parte y obras civiles o infraestructura por otra parte. Ahí es donde nos queremos concentrar. Y justamente para verlo de manera más gráfica, vean ustedes lo que tenemos acá. ¿Cómo ha evolucionado en este mismo tiempo, desde antes de la pandemia hasta el día de hoy, el PIB, la inversión, el consumo y las obras civiles, la infraestructura? Para que vean ustedes que este es un motor que se ha ido frenando de manera dramática y que se puede dinamizar de manera relativamente simple, Pipe. Mauro, pero yo tengo entendido que precisamente el sector de la infraestructura genera muchos empleos, ¿no es así? Pues es que esa es parte de la situación que hay que aprovechar. La infraestructura y la construcción de vivienda generan empleos en cantidades, muchos más en términos de multiplicador del mercado laboral que otros sectores. Por eso hay que aprovecharlo. Ojo a lo siguiente, que esto viene bastante precario en los últimos tiempos. Estas son las cifras de creación de empleo en el último año. Las vimos hace apenas 2 semanas. Y aquí está la creación de empleo de la administración pública, del transporte, qué sé yo, para haber creado en toda la economía 1 millón de empleos. De ese 1 millón de empleos creados en el último año, ¿cuánto creó la construcción? Solamente 2.000 empleos. De ese tamaño es el desaprovechamiento que estamos haciendo en este momento del gran motor que puede llegar a ser la construcción y en concreto las obras civiles. Justamente, Mauricio, sobre estos datos, la Cámara Colombiana de Infraestructura ha establecido algunos puntos clave para dinamizar la economía a través de la construcción. ¿Cuáles son esos puntos? En las últimas horas, el gremio del sector, la Cámara de la Infraestructura, como lo dice Karen, ha propuesto qué se necesita para dinamizar el sector y por lo tanto la economía y también de paso el empleo. Son 7
7 u 8 puntos de los cuales quiero destacar 4 porque son relativamente fáciles de ejecutar. Primero, seguridad jurídica y en concreto el pago del reajuste de peajes. ¿Qué es eso? Acuérdense ustedes, arrancó este año y el gobierno dijo no suban los peajes, que nosotros después le reconocemos a los concesionarios. Hasta el día de hoy nada, y eso hay que hacerlo porque es seguridad jurídica que puede llevar incluso a enfrentamientos de tipo judicial. Segundo, hay proyectos que ya están contratados pero que están bloqueados en este momento porque faltan decisiones de la ANI, de la Agencia Nacional de Infraestructura. Pues que se tomen esas decisiones y se desbloqueen esos proyectos para que se dinamicen. Tercero, hay nuevos proyectos de alianzas público-privadas, estas APPs, que ya están estructurados y que se pueden poner en marcha. No hay que esperar mayormente y eso hay que hacerlo y también se dinamiza el sector y la economía. Y finalmente, hay aspectos de la financiación que dependen del gobierno, especialmente financiación de proyectos de Invías. Acuérdense ustedes que en Colombia parte de los proyectos de infraestructuras los desarrolla el Invías, que es el instituto público, y parte también los concesionarios. Pues bien, hay que financiar los proyectos que están a cargo del Invías y que son clave para el dinamismo de este sector, Karen. Justamente para profundizar sobre estos puntos y este tema tan importante, tenemos aquí en Impacto Económico a la cabeza de este gremio. Así es, Karen, tenemos con nosotros al presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, el doctor Juan Martín Caicedo Ferrer. Bienvenido, Juan Martín, a Impacto Económico. Mauricio, buenas noches para ti y para todos los televidentes que te escuchan y te ven. Bueno, después de evaluar toda la situación del sector de infraestructura, una primera pregunta que me surge. ¿Qué está pasando con esa demora en el reconocimiento del reajuste de los peajes que no se hizo arrancando el año y que el gobierno prometió hacer y por el momento tiene algunas empresas en problemas o no? Sí. De alguna manera ya podríamos poner de presente en este panorama el riesgo de que entremos en un escenario litigioso. Hay 2 empresas concesionarias que ya están avanzando en discusión con sus equipos jurídicos, con sus equipos técnicos, de lo que tiene que ser el manejo de un conflicto y de un conflicto que es lo que menos conviene de cara al desarrollo del sector. Vale la pena tener en cuenta el hecho de que en el pasado, incluso con motivo de la pandemia, pudimos arreglar una serie de conflictos por el impacto que la pandemia tuvo en los proyectos, conversando y no avanzando en la protocolización de pleitos jurídicos. Ojalá aquí, más allá de esos 2 casos específicos que ya están en camino de un litigio, pudiéramos encontrar un escenario de entendimiento lo más pronto posible para evitar que esa situación trascienda a otro grupo de concesiones que aún no han entrado en el escenario de litigio. Bueno, ese pronunciamiento tiene 6 o 7 puntos en los que se plantean qué es lo que hay que hacer para que el sector de infraestructura vuelva a ser el motor de crecimiento de la economía colombiana. Yo lo resumiría en 3. Por una parte, estabilidad jurídica, entre otras el pago de ese reajuste de peajes que no se ha reconocido. Por otra parte, adecuada financiación para los proyectos que así lo requieran de parte del gobierno. Y en tercer lugar, una relación cooperativa con el gobierno. ¿Hay algo que se me escape grosso modo? Sentarnos a conversar, hoy lo hemos hecho con el ministro de Transporte, pero este pronunciamiento que hicimos esta semana es justamente respuesta al reto que nos planteó en la ANDI el señor ministro de Hacienda la semana pasada, cuando nos dijo: queremos que los gremios que tienen condición contracíclica, los sectores como la infraestructura, la vivienda, se sienten a conversar con nosotros la posibilidad de poner en marcha unas iniciativas, unos programas que nos permitan recuperar la economía. Aquí estamos moviéndonos y es lo que hemos trabajado hoy con el señor ministro de Transporte y su equipo, la opción de poner a andar una serie de proyectos que ya están estructurados y por lo tanto se pueden licitar prontamente. Pero también hemos trabajado, Mauricio, sobre algo que equivale a un reto muy interesante: destrabar proyectos que estaban estructurados, pero que han tenido algún conflicto. Voy a ponerle el ejemplo de Mula-Lobo Guerrero, que es una carretera fundamental para la competitividad no solamente del Valle del Cauca, sino conectar al centro del país con la costa pacífica. Entonces, estamos trabajando en esas 2 direcciones.
sacar adelante proyectos estructurados, pero también sentarnos a ver cuál es la causa que está generando conflicto, que está generando dificultades en algunos proyectos para destrabarlos y echarlos a andar prontamente. Este escenario de conversación sector privado-gobierno esperamos que sea productivo y que pueda generar buenas noticias para el país en los próximos días. Y después de esa reunión con el ministro y en una palabra, Juan Martín, ¿optimista o pesimista acerca del rol que puede jugar el sector de la infraestructura en la recuperación de la economía colombiana? Yo soy relativamente optimista partiendo, Mauricio, del presupuesto de que el primer paso que tenemos que dar para afianzar o incluso eventualmente decir recuperar la confianza de inversionistas y financiadores de todo el mundo que apostaron a este modelo es hacer el ajuste que corresponde al año del 2023, que está pendiente, y para que no arrastremos hacia adelante una cifra, un déficit cuantioso que generaría una dificultad desde el punto de vista incluso de manejo de las finanzas públicas. Es el punto de vista experto del doctor Juan Martín Caicedo, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, explicándonos qué se necesita para que ese sector, justamente la infraestructura, vuelva a ser el motor de crecimiento de la economía colombiana. Gracias, Juan Martín, por haber estado en Impacto Económico. Igual a ti, Mauricio, y a los televidentes. Un abrazo muy cordial. Las hamburguesas, qué importantes son las hamburguesas, y no por el hambre que está haciendo hasta ahora, sino porque son útiles para el análisis económico. Pipe, ¿sabes para qué sirve el precio de una hamburguesa en términos económicos? Pues Mauro, yo por ahí he escuchado que eso sirve como para mirar qué tan subvalorada es una moneda, pero la verdad no entiendo muy bien. Sí, bueno, yo sí entiendo muy bien y de hecho se los voy a explicar. Estamos hablando del índice Big Mac, que coloca en el centro de una conversación económica este producto de esta reconocida cadena de alimentos. El índice Big Mac y el valor relativo de las monedas, la nota de Karen. La Big Mac, sin duda alguna, es una de las hamburguesas más conocidas y emblemáticas en el mundo de la comida rápida desde su creación en 1967 por la cadena de restaurantes McDonald's. Al punto que, a lo largo de los años, la Big Mac ha trascendido fronteras y culturas, convirtiéndose no solo en un referente de la gastronomía global, sino en un verdadero ícono de la cultura popular. Al punto que, en 1986, se consolidó también como un índice económico. Existen varias razones por las cuales los especialistas de The Economist han seleccionado la Big Mac como un índice económico. La primera es que es el producto más reconocido de esta cadena de restaurantes. La segunda es que tiene varios ingredientes como pan, carne, lechuga, etc. Y esto hace que se simplifique la medición porque no tienen que calcular cuánto vale la canasta familiar en cada uno de los países que quieren comparar. Y número 3, porque existe un McDonald's en casi cada pueblo y ciudad del mundo. De hecho, yo hoy me encuentro en Suiza, más exactamente en Zermatt, en donde está el Matterhorn, esta imponente montaña que seguramente ustedes reconocen porque está en el logo de Alpina y Toblerone. Pero volviendo a nuestro tema, aquí en Zermatt también hay un McDonald's, acá muy al estilo suizo. Y este es un pueblo pequeño que colinda con Italia, pero aquí también hay un McDonald's y vamos a ver aquí cuánto vale una Big Mac. El índice Big Mac utiliza el concepto de paridad del poder adquisitivo, que sugiere que los tipos de cambio entre monedas deben ajustarse de manera que un bien idéntico tenga el mismo precio en diferentes países una vez que se convierten a la misma moneda, encargándose así de medir el poder adquisitivo de la divisa de un país frente a otra, teniendo como referencia el dólar americano. Para calcular el índice Big Mac se toma el precio de un Big Mac en diferentes países y se compara con el precio del Big Mac en Estados Unidos, donde se originó este índice. Si un Big Mac es más caro en un país en comparación con Estados Unidos, entonces se considera que la moneda de ese país está sobrevalorada en relación con el dólar estadounidense. Por otro lado, si un Big Mac es más barato en un país en comparación con Estados Unidos, entonces se considera que la moneda en este caso está subvalorada. Partamos del punto de que una hamburguesa Big Mac clásica con 2 carnes, cebolla, pepinillos, lechuga, pan y queso cheddar cuesta $5.1 en Estados Unidos. Esta misma hamburguesa aquí en Suiza cuesta 6.70 francos suizos, cifra que convertida a dólares son aproximadamente $7.79. Eso quiere decir que estamos pagando $2.69 más de su precio en el país norteamericano.
Mientras que en Colombia, con la TRM actual, tenemos uno de los precios más cercanos al de los de Estados Unidos, ya que una Big Mac aquí cuesta 20.900 pesos colombianos, lo que vendría siendo aproximadamente $5.15. Si bien el índice Big Mac es una forma curiosa de comparar precios y su propósito principal es proporcionar una medida informal de la paridad del poder adquisitivo y de las diferencias en los costos de vida en los países donde se comercializa la hamburguesa de McDonald's, es importante tener en cuenta que tiene algunas limitaciones, ya que no considera factores como los impuestos, los costos laborales, las diferencias en ingredientes o las políticas comerciales. Además de que el índice se basa en el precio de un solo producto, por lo que no refleja la totalidad de los precios en un país. Comotor. Celebra la sabiduría de nuestros mayores con orgullo. Disfruta descuentos del 20 y 25% en servicios seleccionados. Consulta términos y condiciones. Aprendamos juntos. De los múltiples oficios que hay en la economía, hay uno con el que uno se topa tarde o temprano: instructor de academia de conducción. No se pierda después de comerciales nuestra entrevista con Neil Enrique Monroy, un instructor de conducción que nos enseña, entre otras cosas, por qué no se debe manejar con cervezas encima. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas del país, y en este caso hay un oficio que es fundamental y es el oficio de las academias de manejo en el país. Recuerden ustedes, en Colombia más o menos al año hay 8.000 víctimas fatales de accidentes de tránsito. Por lo tanto, las academias de manejo son esenciales para bajar esa accidentalidad, para que todo el sistema de seguridad vial nos quede funcionando. Entonces vamos a hacer un proceso de aprendizaje. Buenos días. Muy buenos días, Mauricio, mucho gusto. Soy el instructor Neil Enrique Monroy, Centro de Enseñanza Automovilística. Son los centros que capacitan a las personas teórico-prácticas para la conducción de un vehículo, tanto servicio particular como servicio público. Centro de Enseñanza Automovilística, no academia de manejo, como dije yo mal, pero es que vine aquí fue a repasar lo que ya había aprendido. Y esta en concreto se llama Auto y Pista. Auto y Pista, estamos ubicados en el terminal de transporte, módulo amarillo. Móntese, mi aprendiz. ¿Listo? Entonces vamos. Listo, entonces en este momento verifiquemos que están las puertas cerradas, los cinturones de seguridad puestos y listo. Ahora sí, está en parking, que es carro automático, podemos encenderlo. Forma de coger. La forma correcta de coger es que es 10-10 o 9-15, ¿sí? Bien, observamos que tenemos un pare, no lo tiene él, pero más sin embargo somos prevenidos, ¿listo? Tenemos al peatón, el peatón siempre tiene la prioridad. Allá viene un vehículo, hay perritos, hay niños, donde hay perros y niños tenemos que reducir la velocidad. Las personas no saben a 30 kilómetros dónde debemos ir, zonas residenciales, incluso hay intersección, zonas escolares, zonas hospitalarias, militares, terminales de transporte. Miramos aquí a la izquierda no viene nadie, adelante no viene nadie, allá no viene nadie. ¿Por qué es importante hacer un curso de estos? La importancia es, primero que todo, usted va a adquirir conocimientos. Segundo que todo, para poder adquirir conocimientos, pues también le vamos a enseñar cómo debe obedecer, no solo las señales de tránsito y las normas de comportamiento, sino también va a aprender las técnicas de conducción. Cuando usted empieza a combinar una con otra... Pero hay algo fundamental, sí. Y es que uno no puede tener hoy en día una licencia de conducción si no ha hecho los cursos que ofrecen los centros de enseñanza. Entonces resulta que en otras épocas, ¿qué se hacía? El estudiante iba y colocaba una huella, inclusive la huella la tenía en una silicona y no asistía nunca, y por eso 150 centros de enseñanza han sido cerrados, y esas licencias que adquirieron esos aprendices posteriormente ya los bajaron del rumbo. ¿Un instructor tiene que ser medio psicólogo también? Sí, aquí todos nosotros tenemos que manejar un poco la psicología, el temor del estudiante, la habilidad, y como yo le decía en algún momento, no es tan fácil expresar todos estos conocimientos. Tenemos un bisusuario, él va ahí, no tiene casco, ¿sí? Vamos a girar acá, correcto, dele, listo. Entonces las dos manos, siempre las dos manos, tenemos un pare. ¿En algún momento algún
aprendiz se le ha paniqueado y se le ha paralizado en la mitad de la vía? Sí, claro. ¿Qué pasa? Generalmente muchas veces puede suceder que el estudiante viene en mala disposición, viene con hambre, viene a traer problemas personales, viene que por algún motivo trae algo en su mente, psicológicamente, emocionalmente. Entonces aquí tenemos al peatón. Vamos a reducir la velocidad porque el peatón puede coger en cualquier momento y atravesarse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Sí, en algunos momentos ha sucedido eso, pero nosotros somos unos profesionales que hemos aprendido de pedagogía y andragogía, enseñanza a mayores de edad. ¿Quién es más difícil para aprender, los hombres o las mujeres? Los hombres y las mujeres, hoy en día eso está como parejo, pero la mujer tiene un nivel de aprendizaje más alto, e inclusive más obediente, escucha más a su instructor y asimismo direccional. La direccional siempre la vamos a poner. Observe que este vehículo sale muy abierto, ¿sí? Entonces ponemos siempre la direccional, vamos girando y lo ideal es que usted siempre lo haga en forma cruzada. En forma cruzada. Suelta acá, suelta esta. Entonces hacemos el ejercicio en esta forma. ¿Qué hacerlo en esta? ¿Por qué? Porque esto es un acto más inseguro, ¿sí?, que el anterior. Hay dos tipos de estudiante. El estudiante que cree que ya se las sabe todas y el estudiante que no sabe. Muchas veces pasa y sucede que el estudiante viene a chatear y a hacer otras cosas. En el caso de nuestra clase, nosotros comprometemos, le hacemos señal de advertencia, es decir, que le estamos diciendo que nosotros vamos ahí, que él conserve su derecha, y otros efectivamente vienen a aprender. Pero en general, muchos aprenden, pero se les olvida. Direccional, entonces direccional diciéndole a todos que vamos a girar. Esta prueba que vamos a hacer, esta es una prueba de simulación de embriaguez. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros aquí vamos a simular, usted lo que va a hacer es meterse entre los conos en zigzag, despacio, tranquilo, hágalo, ¿sí? Y vamos a ver cómo hace usted el ejercicio. Resulta que estas gafas simulan como si estuviera en grado 2. Don Mauricio, se va a poner esto como si usted estuviera en este momento. Entonces ahora sí póngalo en dry. Usted en este momento está... Es imposible. Pero está en grado 2 de embriaguez. Eso le ¿Qué marca. quiere decir grado 2? Grado 2. Entonces grado 2 significa que usted está de los 4 grados de alcoholemia, en el cual le indican que está entre 100 y 149 miligramos de etanol sobre 100 mililitros de sangre. ¿Cómo le pareció el ejercicio, don Mauricio? Pues supremamente educativo, porque conducir así es imposible. Bueno, Nilo Enrique, ahí nos viene ya un carro. Listo. Muchas gracias. Un gustazo, Gracias Mauricio. por Entonces, por favor, estacionémonos aquí bien, a la derecha, como usted. Estacionarse, luces de Listo, parqueo. luces de parqueo. Estacionarse a la derecha. A la derecha. Y recuerde que en una intersección usted debe estacionarse a mínimo 5 metros de la intersección y 30 centímetros del andén. ¿Listos? Correcto, listo. ¿Se acuerdan la época en que la economía chilena era la estrella de toda la región? Pues bien, lleva 3 trimestres consecutivos hundiéndose. ¿Por qué está pasando? No se pierde el análisis después de comerciales en Impacto Internacional. Al inicio de este año en Impacto Económico conversamos sobre las proyecciones de crecimiento de los países de la región. Para nuestra sorpresa, Chile tenía una vía que parece ser desfavorable y es que no iba a crecer este año. Sin embargo, uno piensa en Chile como un país que en la región está bien posicionado. ¿Realmente le está pasando esto a Chile, Mauricio? Pues Karen, lamentablemente los tiempos del chi, le, Chile se están marchitando. ¿Por qué? Porque la economía fuerte de la región se ha ido debilitando. Salieron los datos de crecimiento del último trimestre y vean ustedes el comportamiento que hemos tenido. Efectivamente, 3 trimestres consecutivos de decrecimiento. El último trimestre del año pasado y los 2 primeros trimestres de este año. Ya se acumulan 3 trimestres consecutivos de contracción de la economía que en otros momentos era la más fuerte de la región, Karen. Bueno, uno se pregunta, Mauricio, si lo que le sucede a Chile también le puede suceder a Colombia en términos económicos. ¿Será que hay similitudes pero también diferencias?
Pues es una pregunta clave, Karen, porque a Colombia generalmente le han pasado cosas que le han pasado a Chile, pero con un rezago de varios meses o a veces con un par de años. ¿Sucederá en este caso? Veamos 4 factores que están detrás de la desaceleración de Chile, a ver si coinciden con la situación de Colombia o no. Primero, Chile fue el primer país de la región que empezó a subir tasas de interés. Suben las tasas de interés, se encarece el crédito, la gente se endeuda menos, gasta menos y se frena la economía. Colombia ha venido subiendo tasas de interés, pero mucho después, y habrá que ver si el impacto también es una desaceleración de esa magnitud. Allí nos parecemos. Segundo factor, cae la confianza de los inversionistas en Chile, sobre todo cuando sube el gobierno el presidente Gabriel Boric. En el caso de Colombia, hemos visto que la confianza de los inversionistas también está por el suelo. ¿Me lo estoy inventando? No. En el segundo trimestre de este año, la inversión cayó y cayó en una magnitud muy significativa, la mayor caída de los últimos 12 años. Allí, lamentablemente, también nos parecemos. Tercer factor, los ingresos por exportaciones de cobre en el caso de Chile se han moderado. Se desacelera la economía china, cae el precio del cobre y eso afecta el crecimiento en Chile. En el caso de Colombia, ha caído el precio del petróleo, pero no en igual magnitud. Allí hay una fuente de crecimiento que tenemos nosotros y no tiene Chile, aunque el gobierno se empeñe en decir no más petróleo, no más petróleo y no más petróleo. Pero ahí hay una diferencia. Y finalmente, disciplina fiscal. Chile se tomó muy en serio esa idea de hacer un ajuste fiscal y mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por el momento en Colombia hemos hecho ajuste fiscal, pero habrá que ver si el presupuesto del año entrante termina excediendo las posibilidades de financiación que tiene el gobierno, como lo ha señalado en su momento el Comité de la Regla Fiscal. Karen, diferencias y similitudes. Así es, Mauricio, pues aquí en Impacto Económico le seguiremos tomando el pulso a los diferentes países para saber qué prima más, si las diferencias o las similitudes y cómo eso afecta a Colombia. Así se nos va yendo el tiempo en Impacto Económico, pero nos quedan algunos temas para la reflexión. Por ejemplo, ¿qué se necesita para que el sector de la infraestructura vuelva a ser el motor del crecimiento económico en Colombia? Karen, la próxima vez que vayas a comprar hamburguesas, ¿vas a pensar en la calidad de la carne o vas a pensar en el peso relativo de las monedas? Bueno, en ambas, porque mientras a uno se le pasa el hambre con la hamburguesa, tiene más tiempo para pensar en los números. Bueno, Pipe, ¿y te quedó claro por qué Chile lleva 3 trimestres seguidos de contracción económica? Mauro, con tremenda explicación me quedó clarísimo. Esperamos que a ustedes les hayan quedado claras algunas cosas y que nos acompañen nuevamente la próxima semana cuando estaremos nuevamente en Impacto Económico aquí desde los estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.